A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema de hoy, a correspondiente al lunes 20 de marzo del año 2023. El tema, la parte editorial hoy la he llamado ¿Está consciente usted del daño causado? ¿Está consciente usted del daño causado? ¿A qué me refiero con esto? La 4T, o específicamente el bulto López Obrador, empezó a destruir cosas que habíamos construido a un costo muy alto y con grandes dificultades en este país desde el año 1988 específicamente, con la llegada del presidente Carlos Salinas y, por supuesto, con la gobernación del presidente Miguel de la Madrid en el sexenio del 82 al 88. Desde antes de que tomara posesión y como consecuencia de la complicidad o el dejar hacer, dejar pasar de parte del gobierno del presidente Peña, no sé si asusado o convencido por el doctor Videgaray, que era su alter ego, el cerebro tras el trono o tras el poder. El caso es que dejaron a López hacer y deshacer aún antes de la toma de posesión del 1 de diciembre del año 2018. Desde ahí empezó la destrucción. Y han sido 4 años más casi ya 4 meses, enero, febrero, marzo y diciembre del año pasado, de destrucción sistemática y permanente en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la institucionalidad, en el crecimiento económico, en el desarrollo, en la infraestructura, etcétera. Actividad o campo de la vida nacional para donde usted voltee y enfoque la vista, ahí está la destrucción de este gobierno encabezado por alguien que tiene un poder destructivo que ya lo quisiera para un lunes la bomba atómica que tiraron, que dejaron caer allá en Hiroshima y la que dejaron caer después en Nagasaki. Es de una destrucción tremenda y lo peor es que los principales afectados de esa destrucción aplauden a este destructor. Eso es producto o de la ignorancia o del oportunismo y de la sinvergüenzada o de la corrupción por obtener privilegios y contratos de no pocos. En materia petrolera, que es el tema que quiero tratar con usted, hay varias cosas que deben decirse, sobre todo ahora que se celebraron los 85 años de una expropiación que no fue del petróleo. Me he cansado de decirlo. Fue la expropiación por la cual se pagaron las indemnizaciones que la ley marca todavía de los activos de la industria petrolera o de las empresas petroleras que operaban en México en ese año, 1938. A raíz de eso, empieza una borrachera de corrupción que no cesa todavía. Yo creo que el gran triunfo de Pemex o el gran producto que ha ofrecido a la sociedad mexicana son miles y miles y miles de corruptos enriquecidos de manera ofensiva y en la total impunidad. Y digo total impunidad porque el caso de La Quina fue una venganza de Carlos Salinas por el trato ofensivo que públicamente le dio a Miguel de la Madrid y al mismo secretario de Programación y Presupuesto en aquellos años. Estaba pagando eso. Y estas venganzas no fue la única, la de Carlos Salinas. Ya antes, Cárdenas había expulsado
y envió al exilio al general Plutarco Elías Calles en un acto de traición de un presidente que le debía toda su carrera prácticamente al general Calles. Hay cartas donde le expresa de una manera babeante, lacayuna, su lealtad, su adoración. Bien. Pero luego ha habido otros, vamos a decir, no diré traiciones, pero pleitos. Echeverría y López Portillo. El doctor Cedillo contra Carlos Salinas, pero como no podía contra él, mandó a la cárcel a su hermano, al ingeniero Raúl Salinas, durante 11 años. Y hoy López Obrador quiere hacer lo mismo. Bueno, ya lo hizo con la señora Rosario Robles Berlanga. Y Peña Nieto no se quedó atrás. Lo hizo con la maestra Elba Ester Gordillo. No porque le preocuparan los bienes del sindicato, no, sino porque se atrevió a decir, en ese interregno entre la elección y la toma de posesión, en las reuniones con los maestros y otros públicos, ahí viene el copetón, ahí viene el copetón, es un retrasado mental, ahí viene el copetón. Entonces, este tipo de cosas que estamos viendo no son nuevas en México. Sin embargo, en materia del petróleo, hay que seguir diciendo cosas. El petróleo vino a ser el salvavidas de un sistema tributario nuestro atrasado, corrompido y complicado en exceso. Cuando las cosas estaban complicándose y no alcanzaba los impuestos que el fisco recolectaba, se le aumentaba el precio de la gasolina a los consumidores mexicanos. A veces 1 peso, a veces 2, etcétera, y eso resolvía el problema. Petróleos Mexicanos se convirtió así en ese salvavidas para mantener una imagen de que el petróleo era el pilar del desarrollo. Es falso eso. Eso no es cierto. Y lo peor es que todavía hoy un buen número de los 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión son tan ignorantes en la materia que dicen que conocen, que no saben distinguir entre lo que es la renta petrolera y las utilidades de Pemex. No le entienden. López, por supuesto que tampoco le entiende. Entonces, como dicen en mi tierra, permítanme, no es vodka, no es vodka, son las gotitas de la abeja, de la miel que produce la abeja melipona. Entonces les decía, Petróleos Mexicanos, con esa cantidad de recursos, se pudo dar el lujo de aprobar un régimen de pensiones y jubilaciones de excepción, de tal manera que para hacerse rico y tener una vejez maravillosa, bastaba y sobraba con jubilarse en Pemex, o ser contratista, o ser un alto directivo en la empresa en cualquiera de las áreas: exploración, perforación, extracción, refinación, etcétera. Y aquella cosa ilusoria se fue extinguiendo. Llegó a tal grado que Pemex está en quiebra técnica. Revisen sus estados financieros y Pemex es una empresa quebrada. Pero luego llega este individuo, el bulto, con ideas de los años 30 o 40 del siglo pasado, en el mejor de los casos, y plantea la recuperación de México en lo económico, según él, en función del petróleo crudo y su refinación. ¿Y a qué se debe esto? Primero, a la ignorancia
total que tiene López sobre los cambios que ha habido en la economía del mundo, estructuralmente hablando, en los últimos 60 o 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco la tecnología va generando conocimiento nuevo que permite ir visualizando una etapa del desarrollo donde los combustibles fósiles poco a poco van a ir cediendo espacios a fuentes alternativas de energía. En esa etapa estamos ahorita. De tal manera que el presidente, cuando plantea lo de Dos Bocas, no pasa de ser un capricho propio de un cacique pueblerino que, como es oriundo de Tabasco, cree que con eso va a pasar a la historia y mañana lo recordarán los tabasqueños con amor. Se equivoca completamente. Dos Bocas va a ser un fiasco completo. Decir elefante blanco es hacerle un favor, porque el elefante, del color que sea, se mueve. A veces corre para proteger a una de sus crías o para proteger a la manada, pero corre, se mueve. Dos Bocas ni eso. Sin embargo, personas corrompidas hasta el tétano, como es la secretaria de Energía hoy, Octavio Romero en Pemex, y un grupo de contratistas que se han hecho increíblemente multimillonarios en la mayor de las impunidades, con asignaciones directas de contratos de miles y miles de millones de pesos. Y no me voy a meter en la parte técnica del pésimo lugar donde es construida esta refinería, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Para mantener esa ilusión, mienten descaradamente. Y dice Octavio Romero Oropesa que hoy se está extrayendo 1.900.000 barriles diarios y que para diciembre estarán extrayendo 2 millones de barriles. Mentira la primera y mentira la segunda. Tengo aquí a la mano la última edición correspondiente a enero de este año de un documento que se llama Estadísticas Petroleras. Muy bien. Y debe de verse claro aquí, déjenme ver, Gobierno de México, enero 2023. Acá arriba se ve enero 2023. Muy bien. En unos cuantos días saldrá el de febrero. Pero aquí tiene una columna que dice, vamos a ver, petróleo crudo por tipo, aquí está, aquí arriba dice petróleo crudo, y los tipos son pesado, ligero y superligero. Muy bien. Y luego dice total con socios. Quiere decir que aquí pone la extracción que empresas petroleras que ganaron licitación de algunos campos, etcétera, y estos socios están extrayendo, contribuyendo, no dice aquí vamos a decir, el monto, pero ahorita voy a sacar la cuenta, 1,564, 1,500, 1,850, esto es ya con condensados, no dice sin condensados, ¿verdad? Pero aquí entra un truco. Aparte de incluir a los socios, compañías privadas que han perforado en esos campos, han extraído y le entregan a Petróleos porque así está el contrato que se firmó cuando obtuvieron esos campos. Pero dice el total sin socios más condensados. De tal manera que Pemex no se atreve a poner la cantidad, repito, exacta, sin condensados y sin socios. Aquí el total, no se lo muestro porque sería inútil, pero dice 1,000,000, déjenme ver si esto es 650
o 850 ese total con socios. Pero si le quita los socios, pero le suma condensados, es 1,850. Ahora, ¿qué son los condensados? Ahí les va. Ahí les va a ustedes. Vamos a ver. Condensados. Esto que tengo aquí es el glosario de términos petroleros de la Secretaría de Energía. No es de una organización neoliberal. Y dice, condensados, líquidos del gas natural constituidos principalmente por pentanos, que es un gas, y componentes de hidrocarburos más pesados. Es un truco incluir los condensados para hacer crecer el volumen de extracción diaria de crudo. Pero Petróleos Mexicanos anda ahorita, y para eso le doy a usted a conocer, ahí le va a ustedes, los documentos oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aquí está. Producción Nacional de Hidrocarburos. Enero 2023. Petróleo, 1,648,000 barriles. Aquí está. 1,648,000. Y ellos sí separan los condensados, que sería el equivalente en barriles a 286. Entonces, este 1,648 es 1,648,000 barriles diarios de crudo, ¿verdad? Y dice Octavio Romero, con una cachaza digna de mejor causa, a fines de este año estaríamos extrayendo 2 billones de barriles. No es cierto eso, es una mentira. Y luego dice que para fines de este año estaremos siendo autosuficientes en combustibles, es decir, las 2 gasolinas y el diésel. Muy bien. Resulta que también ahí mienten, como dice aquel, con todos sus dientes. Ahí les va. Otra vez las estadísticas petroleras. Aquí está. Elaboración de productos petrolíferos. Gasolinas. En enero, 298,000 barriles diarios. De diésel, 136. Ahora bien, ¿cuál es el consumo diario de gasolinas automotrices? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Son 625,000 barriles diarios. Muy bien. Quiere decir que si produce Petróleos Mexicanos 300,000 barriles, le faltarían 300 y tantos mil barriles, 325,000 barriles, nada más de gasolinas. Si agrego lo de diésel, que se venden, ahorita le voy a decir, se venden Pemex diésel 95,000 barriles diarios y luego desulforados son 30,000, pero son 245,000 barriles diarios. Pero resulta que lo que elabora Pemex es 136. Quiere decir que le faltan acá aproximadamente, ahorita le digo, 100 y pico mil barriles diarios. Muy bien. Resulta que para que Pemex produzca 300,000 barriles diarios de gasolinas, nada más de gasolinas, requiere de ese volumen que son 300,000, requiere 3 veces ese volumen de petróleo crudo, porque nuestra capacidad de refinación y lo atrasado de nuestras refinerías, aproximadamente el 33-34%
es gasolina. Quiere decir que si me faltan 300,000, yo necesitaría estar refinando 1,000,000 de barriles diarios. 1,000,000 extra a lo que yo refino. Y no es cierto que vayamos a tener ese volumen extra de capacidad de refinación. Dos Bocas, de aquí a 4 o 5 años, si es que llega a estar operando, refinería 300,000 barriles diarios, 340,000, que se traduciría en 110,000 barriles de gasolinas automotrices. Nos faltarían 200,000 todavía. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a tener? Es una mentira completa. Y así podría yo seguirles dando números y números y números y no acabaríamos. ¿Por qué? Porque son mentiras burdas. Pero ahora le voy a dar otro dato nomás para documentar su pesimismo. Aquí está la deuda de Pemex. Del año 2018 al año 2022. Muy bien. La deuda financiera total de Pemex pasó en el 2018 de 105,000 millones de dólares a 2022, 107,700 millones de dólares. Dirán usted, Ángel, ya ves, no ha crecido, ¿sí? Pero cuando ustedes ven que el gobierno federal le ha aportado a Pemex alrededor de 50,000 millones de dólares, pues entonces esos 50,000 millones de dólares no los apuntan en su balance como deuda, sino como ingresos, como si estuvieran vendiendo petróleo, y no es cierto. En esas condiciones hay otro elemento que vale la pena señalar. En el año 2022 tiene una deuda de corto plazo de 24,000 millones de dólares, que no tiene ese dinero. Ya la Secretaría de Hacienda del exquisito, del delicadito, bueno, tenemos esto aquí con su saquito ese rayadito, aquí muy finito, ya dio la instrucción el presidente de que a ver cómo le hace, pero tienen este trimestre que darle 10,000 millones de dólares o primer semestre a Pemex para que pueda pagar los intereses de su deuda. Y así podría seguirle y seguirle. El pasivo laboral, el patrimonio negativo de casi 2 billones de pesos, etc. Pemex es una empresa insalvable. Repito, insalvable, no solo por la sobrepoblación laboral, no solo por el contrato colectivo que es exageradamente oneroso, no solo por su régimen de jubilaciones y pensiones que no tiene sustento financiero alguno, no solo por la tecnología obsoleta que no posee, no solo por la antigüedad de sus refinerías que son prácticamente puros fierros viejos, sino además la gran corrupción de Petróleos Mexicanos. No tiene salvación. De tal manera que esos 85 años de corrupción, de ineficiencias, de dispendio y sobre todo de ser el instrumento para que tengamos hoy quizá el sistema tributario que menos capta comparado con los países de América Latina. Esa es la herencia de Petróleos Mexicanos y esa es su realidad. Yo no sé si usted conoce el poema famosísimo de José Ramón López Velarde, Suave Patria. Y hay uno de sus versos más bellos que dice, te escrituró el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Lo diabólico
de este país en el siglo XX a partir del 38 ha sido el petróleo. Esos veneros que de petróleo nos escrituró el maligno, dirían algunos, porque nos ha hecho acomodaticios en materia fiscal, nos ha hecho ciegos ante la ineficiencia y la corrupción en Petróleos Mexicanos. De tal manera que esto que dijeron y aplaudieron y acá y eso, es puras mentiras. Si llega un gobierno de Morena a partir del 24, van a seguir encubriendo esa situación, pero ya no podrán ocultar la realidad y más temprano que tarde les va a estallar en la cara. Si llegare, como espero que así sea, que gane la oposición el 24, ahí brotará la pus, ríos de pus, ríos caudalosos de mierda administrativa saldrán de Petróleos Mexicanos. Por supuesto que Comisión Federal de Electricidad no se salva, pero en menor escala. Esa es la realidad de Petróleos Mexicanos. Por eso yo le pido sinceramente que no les crea. Y le voy a dar a usted un ejemplo hoy para que vea el daño que se le causa al consumidor. Vamos a hacer un cálculo aquí muy sencillo. La gasolina que importa Petróleos Mexicanos, las dos gasolinas, prácticamente el 100% es importada de Texas. Alrededor de Houston es donde están ahí una gran cantidad de refinerías de donde importamos nosotros gasolinas. Ahorita, hoy por la mañana, el precio promedio del galón de gasolina en el área de Houston era, vamos a ponerle entre chico y grande, $3. Vamos a multiplicar $3 por, ¿a cuánto cerraría el dólar hoy? ¿Le gusta a usted 19.50? Vamos a ponerle 19 por 19.50. Y eso lo voy a dividir entre 3.785 mililitros, que es el volumen de un galón, entre 3.785. Y eso me da, a ver si se puede ver, el litro de gasolina regular hoy en Houston es de $15.45. El litro de gasolina regular. Y en este litro ya va incluido toda la carga impositiva, que es aproximadamente el 22%. Va la utilidad de la gasolinería. Va entrando ahí también toda la utilidad de la refinería. Bueno, pues ese 15.45 allá, vamos a ver, permítanme ustedes, 15 dije, vamos a ver, vamos a ver, 15.55, vamos a ponerle, es el total. Y aquí en México vamos a poner la gasolina, ¿qué le gusta? 22 pesos. Está 41% más cara, 141.48%. Hoy usted, aquí en el área metropolitana, porque fuera de aquí está más cara la gasolina. Guadalajara, por ejemplo, la verde o la regular o la magna está casi a 23 pesos. Pero aquí en esta área está a 22.50. 45, ¿cuánto le dije? 41% más cara. Y dice uno, bueno, ¿y por qué está más cara? Porque mientras el barril de petróleo ha bajado y el mercado en Estados Unidos lo refleja en la bomba y en el dispensario, aquí no. Porque aquí el precio de la gasolina que usted consume en las gasolinerías no es un precio, es un instrumento para captar impuestos para el erario federal. Ahí en esos 22 pesos
prácticamente un porcentaje muy cercano al 40% son puros impuestos, casi todos para el gobierno federal. Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad de ese pilar del crecimiento y el desarrollo de México. Ténguele su pilar de crecimiento. Esas son las cifras de documentos oficiales. Oficiales. Pemex no es un invento de neoliberales. La definición de condensados es de la Secretaría de Energía que dirige la ingeniera Rocío Nale. ¿Cuánto tardará esto en hacerse público y público y público? Pues vamos a decir, para no equivocarnos, de aquí al final de este gobierno. Pero ya falta menos. Ya se termina marzo. Faltaría abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Más un año, 6 meses. En un año, 6 meses, caput. Y a querer y no, en la discusión del próximo presupuesto, todas estas cosas ahí van a salir a la luz pública. Gane quien gane la elección y gane quien gane el control del Congreso de la Unión. De tal manera que, por más que mientan, por más que intenten encubrir esa cruda y ofensiva realidad, ya no pueden hacerlo. Ese elemento es una contribución que haría López sin proponérselo para la derrota de Morena y sus candidatos el 24. Y no he hablado de las pensiones, no he hablado del programa de adultos mayores ni de los programas del bienestar, no he hablado del problema que significa el envejecimiento demográfico. Eso lo dejaremos para otra ocasión. En términos generales, pues, las cosas no solo no van bien, sino que van mal, muy mal y requete mal. Diga lo que diga el bulto, de ahí viene la necesidad de radicalizarse para mover a sus huestes, para atemorizar a la oposición. En fin, así son las cosas y peor estarán en los próximos meses. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 20 de marzo del año 2023. Dejo para tratarlo en la parte editorial del miércoles lo que está sucediendo en Francia con motivo de la propuesta del presidente Emmanuel Macron para reformar las pensiones o el plazo para pensionarse mínimo de 62 a 64 años. Los pormenores y los elementos se los daré a usted el miércoles y trataría de hacer una comparación con la actitud que estamos viendo de millones de trabajadores en Francia. Le adelanto lo siguiente: los franceses, como buenos bon vivants, ¿qué es lo que quieren? Simple y sencillamente trabajar menos y vivir como ricos. Eso es lo que quieren. Muy bien. Que si podrías dar el nombre del libro de las pensiones. El libro de las pensiones. A ver, vamos a verlo en este desorden rápidamente. ¡Ay! Nada, pescadito. Muy bien. Este libro lo escribió un especialista en el tema, Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, un hombre con una gran experiencia en este tema, a su paso por el ISSSTE. Pensiones en México, la próxima crisis. Es un libro editado por Siglo XXI del año, ahorita les digo, 2012. Tiene 10 años, pero las conclusiones y el análisis del libro son totalmente válidos y diría, se han agravado las condiciones. Y ya les he recomendado también
Apuntes del zar. Hay 5 documentos que así se llaman, apuntes sobre el zar, que también vale la pena, y ahí viene particularmente uno sobre los orígenes e inviabilidad del sistema de reparto, y las ligas se las voy a dar el miércoles de esos apuntes, pero por lo pronto este es el libro, Pensiones en México. La parte donde podrían obtenerlo es o en la librería El Sótano o en la librería de la misma editorial que está en Copilco, afuerita de la universidad de donde vegetan la tribu Unamita, ahí en la parte trasera, ahí está la librería de siglo XXI y ahí lo pueden encontrar. Pensiones en México, la próxima crisis, donde podrían, repito, con mayores probabilidades de que lo tengan disponible sería en la librería El Sótano. Yo estos libros, incluso yo regalé varios y compré 10 ejemplares y los compré directamente en la librería y los regalé a amigos interesados en el tema. Ahí es donde seguramente los podrían encontrar. En la déjenme ver si viene aquí la dirección. Creo que no, pero ustedes si entran, a ver, déjenme ver. Cerro del Agua, ahí les va. Cerro del Agua 248, Colonia Romero de Terreros. Repito, Cerro del Agua 248, Colonia Romero de Terreros. Está en la parte de atrás de Ciudad Universitaria, ahí se van ustedes por la avenida Copilco, hay una recta que bordea el territorio Unamita y creo que ahí llegan directamente. Incluso hay una estación del metro que está ahí muy cerquita que creo que se llama Copilco y ahí pueden ustedes comprar este interesantísimo libro de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán.